Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. Hola, muy buenos días a toda nuestra comunidad, a todo nuestro auditorio. Bienvenidos a su programa Foro Jurídico, este 9 de septiembre, ya en pleno mes patrio. Vienen muchas fiestas, vienen muchos cumpleaños, viene prácticamente el cierre, ya la última parte del cierre del año, de este año. Y bueno, pues contento de saludarlos y saludarlas. Qué bueno que nos acompañan en su programa Foro Jurídico. Van a aparecer por ahí los teléfonos para que se comuniquen con nosotros por si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hoy tenemos especialmente un tema pues que seguramente va a generar polémica, va a generar debate. Tenemos un invitado especial también que estará participando en esta charla. Y bueno, pues están los teléfonos ya apareciendo en pantalla para quienes están escuchándonos en la radio. Es el 442-344-1404 y 442-186-8869. Mensajitos de WhatsApp por si tienen algún comentario, alguna pregunta. Lo mismo nuestros teléfonos en cabina, el 442-192-1293. El 442-192-1200 a la extensión 37120. Pueden comunicarse, pueden darnos sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, pues vamos a comenzar. Margarita, bienvenida a tu programa. Buenos días. Que ya te habías olvidado que yo estaba aquí. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Aquí estamos con todo el gusto de saludarles como todos los lunes, gracias a los que nos ven y nos escuchan. Estamos a través de 24.1 de televisión abierta y estamos también en redes sociales, Facebook, estamos en internet, así es que si no quiere vernos o no quiere escucharnos, pues usted se lo pierde, porque además tenemos un programazo el día de hoy con un gran invitado, un gran amigo de hace muchos años. Y bueno, pues ya saben que, miren, si presentáramos el currículum de cada invitado, nos quedamos con el currículum la media hora y ya no atendemos el tema. Pero seguramente que ustedes lo conocen porque es una persona muy aguerrida, anda en todos lados, hace muchas cosas y pues aparte es vicerrector de la Universidad de Londres. Así es que seguramente ya lo identificaron, el maestro José Antonio Ugalde. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí con Omar. Gracias, doctor, por la invitación. Y bienvenido, bueno, José doctora Antonio. Margarita, personas gracias. que conozco y aprecio desde hace muchos años, como bien mencionabas. Y pues con el gusto de estar aquí con el público, con un tema que nos apasiona, no de ahora, de toda la vida. Así es, pero yo creo que hoy, más que nunca, así como decía el maestro Omar, pues vamos a pisar uno que otro callito, Omar, por lo que se va a comentar aquí. Y justamente antes de entrar aquí al set, les estaba diciendo que estaba yo muy enojada por los comentarios que he venido escuchando. He estado muy atenta a muchos de los comentarios que vale la pena escuchar, hay otros que no. Pero mi pregunta, yo decía, ¿por qué hasta ahora? Mírense, si para los que no saben, la reforma judicial se presenta en febrero del año pasado, ¿sí? Perdón, de este año. Se presenta la reforma, nadie dijo nada, todos hicieron mutis. Y ayer la presidenta de la Suprema Corte dice, a ver, señor o autoridades, queremos un diálogo abierto porque ya tenemos una contrapropuesta. Y mi pregunta es, ¿por qué hasta ahorita que ya se está votando la reforma y no desde febrero? Claro. O sea, yo que estoy al frente de una institución como la Suprema Corte, me viene una reforma, a ver, señores, vamos a estudiar, vamos a hacer mesas de trabajo, y esto no va, y esto no va. ¿Por qué hasta el cuarto para el ratito? Así Entonces es. yo dejo el comentario ahí. Tú eres el que va a presentar hoy sus puntos en relación con esta reforma que tenemos y que todo mundo habla de ella, ¿no? Así es. Bueno, Omar, Margarita, si me lo permiten, para nuestro amable auditorio, si les parece, iríamos de lo general a lo particular, como bien decía la doctora Margarita. No de ahora, desde hace muchos años hemos seguido este tema. La reforma judicial como tal es necesaria, la respuesta es sí. Es evidente que conocemos
a muchas de las personas que iniciaron como oficiales judiciales, muchos fueron alumnos nuestros, alumnas, y nos da mucho gusto de repente ver la parte positiva. Están inmersos en una carrera judicial, ocupan distintos puestos, que esa es la esencia de la profesionalización, la trayectoria y el trabajo. Esa es la parte que vemos nosotros como académicos. Entonces, desde este territorio podemos decir, y más aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, que esta reforma efectivamente, como dice Margarita y Omar, pues no es de ahora. Estas propuestas ya se veían venir. Vemos un Poder Judicial que el día de hoy requería un diagnóstico analizado ya de años, analizado desde hace 6 meses. Y no que la ministra presidente, pues como decimos vulgarmente, se durmió en sus laureles. Yo creo que, y nos pasó aquí en Querétaro, muchas de las cosas que pasan en Querétaro pasan a nivel nacional. Vimos en el Teatro de la República un presidente incómodo con su mirada, cuando la ministra presidente no se levanta a lo que ella llamaría rendir pleitesía. Sin embargo, nos habíamos acostumbrado a este discurso en el que hoy cobra sentido la frase del presidente de que no es lo mío, no es mi fuerte la venganza, pues yo creo que más bien es su debilidad. Decir que es su debilidad, porque los extremos son malos, las exageraciones también, Omar. De tal manera que hoy vemos una posición encontrada, el extremo de un lado, el extremo del otro, donde no se pudieron poner de acuerdo. Lamentablemente sí creo, Margarita, que es tarde, es hasta indebido que la ministra presidente hoy salga a decir que más de 16,000 empleados son o tienen vínculos familiares. Yo no dudo, vamos a decir, que un buen porcentaje de ellos tengan sus exámenes, que tengan sus acreditaciones. Claro. Sin embargo, el sistema de justicia requiere desde hace años, y Querétaro no es la excepción, una revisión profunda desde la base. Les comentaba hace unos minutos antes de entrar al aire el tema de los policías, ¿no? Sí. Son prácticamente 20 requisitos para ser policía. Desde ahí empieza el primer contacto del ciudadano con un acto de autoridad, el primer acto del ciudadano que incumple con una regla de tránsito, de civilidad, de movilidad, digamos, ¿a quién le gusta que le infraccionen, verdad? Sí, claro. Pues resulta que hay falta de preparación, falta de profesionalización, y estamos trabajando en ello. Para eso existen los consejos académicos, los consejos de desarrollo policial. Entonces, empezando porque de cada 100,000 asuntos solamente el 1% llega a una sentencia condenatoria, pues eso nos habla de la debilidad de los sistemas de justicia. De tal manera que sí creo que es tarde, Margarita, para hablar de esta contrapropuesta. La verdad hasta parece una burla, porque representas a una de las 3 funciones del poder público. Cuando el artículo 49 se generó, se dijo, el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en 3 funciones. Con ese debido respeto, en orden, porque ahorita lo están mencionando mal. Es primero el legislativo, después el ejecutivo y finalmente el judicial. Y tiene una razón de ser. Primero se crea el orden jurídico, después quien lo administra o ejecuta y finalmente quien individualiza sanciones a quienes incumplen con el orden jurídico. Claro. Entonces, en esa primera reflexión, la reforma judicial, como está planteada, por supuesto que no satisface el trabajo que se hace en las escuelas y facultades de Derecho. Por supuesto que es necesaria, sin embargo, carece o adolece de sentido técnico, de sentido humanista. Pero repito, el primer error y el primer tropiezo lo dio la presidencia de la Suprema Corte, que debió presentar hace más de 6 meses un diagnóstico, debió públicamente pedir una audiencia con el presidente y con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que tanto hemos discutido, porque esto no es de ahorita. Empezaron las primeras propuestas, los primeros avisos del presidente fueron en el 2006, ustedes se acordarán, cuando él se postula. Después en el 2012, ya para el 2018, pues fue una realidad. Se dio ese cambio de poderes. México había sido gobernado por 2 fuerzas políticas, hoy estamos con la tercera. Y pues diríamos desde el orden académico, si creíamos que podíamos estar o no peor, pues hoy bienvenidos a la realidad. Nos toca involucrarnos como ciudadanos y conocer cuáles son las claves de la reforma judicial. Hasta aquí sería una primera reflexión. Sí, José Antonio, Margarita, ciertamente pues llevamos ya varios meses de discusión, de debate, y sumaría otro elemento de desinformación. Claro. Sí, de desinformación. La semana pasada, cuando la iniciativa pasa por la Cámara de Diputados, parece ser que comienza un nuevo momento ya en la recta final para que esto suceda de discusión.
y estoy seguro que esta semana no será la excepción. Bueno, tan es así que decidimos en este programa abordar el tema. ¿Cuál sería en este caso, José Antonio, el diagnóstico o las señales que tú detectas en ese diagnóstico que de manera omisa no se hizo por parte de la presidenta de la Corte, pero que sin embargo muchos académicos y académicas sí han venido observando, incluso a título de ciudadanos? De pronto te topas con situaciones de corrupción que dices, Claro. bueno, qué barbaridad, ¿qué está pasando? Pero desde tu lectura, ¿cuáles serían algunos de los elementos más significativos que tendrían que estar presentes en ese diagnóstico y que justifica de algún modo la necesidad de una reforma? Claro. Omar, quiero compartir con el auditorio que para nosotros tres y para muchos colegas este tema es de todos los días. Platicando con Margarita, con Omar, el sábado, desde el viernes, sábado, domingo, ayer estuvimos hasta muy tarde siguiendo las transmisiones del canal judicial, de otros medios de información. Entonces, para contestarle al doctor Omar, a Margarita y al auditorio, las claves que yo observo son las siguientes, a partir de las fuentes de información directas que tenemos. Como decía Margarita en la presentación, hacemos muchas actividades de vinculación en la que nos involucramos. Yo diría que el primer gran problema, además de la desinformación y de la ignorancia, es la falta de empatía y sobre todo lo que tiene que ver con involucrarse. Estamos siendo muy indiferentes. Gran parte de la población que no participa, si nos comparamos con los países llamados históricamente de primer mundo, las potencias mundiales, pues vemos que en estos países cada ciudadano en promedio está por lo menos involucrado en 7 consejos de participación ciudadana, de vigilancia vecinal, el tema de parques y jardines, la rehabilitación, etcétera. En México, Querétaro no es la excepción, habremos 1 o 2 tal vez por cada 100 habitantes y capaz que me quedo exagerando, ¿no? Entonces la primera sería la falta de interés, quitar esa desinformación, sobre todo el tema más importante, la ignorancia. Y peor aún, esa desinformación puede venir de algunos medios de comunicación. Y hacemos muchos corajes, Margarita, Omar y su servidor, porque hay gente que tiene un micrófono enfrente, que tiene esa gran responsabilidad de informar y lo que está haciendo es confundir. Sí, claro. Entonces, ese llamado a la reflexión número 1, ignorancia y desinformación. Lo segundo es que tenemos el pulso directo de las asociaciones, barras, colegios y federaciones de abogados que nos han hablado, y hay que decirlo, por eso hay que pisar algunos callos, de algunos juzgadores, y ya no digan juzgadores o jueces de distrito, magistrados, y en el mejor de los casos algunos ministros, de puertas cerradas. Es decir, hubo un alejamiento profundo, una distancia muy grande entre los justiciables, los mismos abogados que estamos hablando de que son profesionistas, que estudiamos lo mismo, que nos capacitamos todos los días. Y había un alejamiento, puertas cerradas, faltas de audiencia, y ya no digan los titulares, porque ahí podríamos entender que hay un tema de ser imparciales y que no se contamine. Pero ¿qué creen? Que hay abogados que nos han compartido todos los días en los grupos de WhatsApp, ustedes y yo pertenecemos a varios colegios de profesionistas, y nos dicen, ¿sabe qué? No me atiende, no me recibe, y el grosero o grosera en mi asunto es el asistente, el secretario de sala. Es decir, parece que le dimos un poder para usarlo irresponsablemente. Que no se nos olvide que aunque el Poder Judicial es autónomo y es independiente, no debe haber arrogancia, no debe haber groserías. Entonces creo que esa distancia marcada, Omar, es la que está vibrando muy alto. ¿Y qué pasó con los otros señores? Pues que aprovecharon estas circunstancias de años, porque hay un hartazgo interno, histórico, donde históricamente estamos en manos, los justiciables, de personas que no tienen esta empatía con la ciudadanía o con la sociedad. Revisión profunda, sí. Diagnóstico es tarde, y creo que esa sería la clave, Omar, de ese distanciamiento que ha habido históricamente entre los justiciables, sus abogados y tantos reclamos. Estamos hablando, lo que comentaba hace rato Margarita en la mañana, o muy temprano, temas donde hemos observado como vecinos, como en nuestras colonias hay algunos servidores públicos que utilizan estas posiciones para ser, pues digamos, hasta violentos con sus vecinos. Eso no puede ser, eso no puede continuar. Si ahorita nos da tiempo, hablaríamos un poquito de este Tribunal de Disciplina Judicial, que me parece que es una barbaridad.
por tres elementos que ahorita vamos a comentar. Así es, así es. Y fíjate que además de esto que tú decías de tardía el pedir un encuentro con los legisladores, con el Poder Ejecutivo de Norma Piña, se me hace hasta, no sé, no encuentro la palabra, el decir que el 40% de las personas que están dentro del Poder Judicial son familiares. Dices, bueno, y todavía aún así, esta es una parte importante, todavía aún así siguen diciendo que la reforma no, que por eso, etcétera, etcétera. Y la otra parte es, muchas instituciones se tuvieron que adaptar a lo que dijo el gobierno en los inicios de hace 6 años, que nadie podía ganar más que el presidente, claro. Y los primeros en oponerse fueron los ministros, ¿sí? Y ese punto no lo tocan, ¿no? Entonces, si ustedes supieran cuánto gana cada ministro al mes, entonces dirían, no, pues entonces yo creo que sí necesitamos una reforma, ¿no? Claro. Pero, sí, perdón, mucho se ha hablado de todos estos privilegios llamados que han salido a la luz, ¿no? Así es. En términos de ganancias económicas. Claro. Omar, Margarita, y hay que decirlo con sus letras, sí son privilegios. ¿Sí? Cuando vemos los sueldos de los profesionistas, y sigo insistiendo, elementos de policía, auxiliares u oficiales judiciales, tenemos algunos exalumnos que son actuarios, que tienen estudios de doctorado, y que además sus programas son PNPC. Estoy aquí junto a 2 personas que se dedican a la investigación científica formal, profesionalizante, seria. Es decir, sus estudios de posgrado pues no son de escuelas Patito y no son de esos estudios que obtienes en instituciones en línea de Estados Unidos, ¿no? Claro. Estamos hablando de gente muy seria y sí son privilegios, vamos a decirlo con claridad. Claro. Son la privilegios. famosa, perdón la interrupción, la famosa meritocracia, que es una práctica tan aberrante donde de pronto te encuentras exactamente a egresados y egresadas que llevan años esperando dejando una ahí su vida, ¿no? Sí, dejando su vida con jornadas entre 16 y 20 horas. Sí. Y no estamos hablando de algo menor. Es decir, la meritocracia de la que habla Omar, las situaciones indebidas en las que ha incurrido la actual presidencia de la Corte no son nuevas, Margarita. Hay que decirle a la gente que en el primer ejercicio del 2006 ya se había hecho esta propuesta por parte del entonces aspirante presidencial, donde él decía que el sueldo mayor tenía que ser del titular del Ejecutivo, hablando de una congruencia hasta universal. No lo tomaron en cuenta. Siguió avanzando. 2012 vuelve a pasar lo mismo y se dan los primeros ejemplos. Y como dice Margarita, ya en el 18 se establece este límite, ya es gobierno. Lamentablemente sí se le nota que su debilidad sí es la venganza y la está ejerciendo. Y repito, con una consejería jurídica que tiene muchísimos integrantes que hoy están mostrando incapacidad técnica, están mostrando hasta inclusive una carencia de sentido común. De tal manera que esos privilegios de los que habla Omar sí existen, son sueldos de verdad, yo diría, ofensivos para el común de la población. Hablemos de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, del sentido común, Omar. Ese criterio que distingue a la población mexicana, donde los méritos no se están tomando en cuenta. Y vamos a decirlo, estamos hablando de sueldos de 536 mil pesos mensuales, que alguien los estableció y que sean todavía al día de hoy los únicos funcionarios judiciales del mundo que no pueden ser auditados, investigados. Repito, de ahí la relevancia de que la mitad de los argumentos de quienes hoy están en las calles son buenos argumentos, y yo estoy pensando en la gente de la base, no estoy hablando en los titulares de los tribunales, estoy hablando que seguramente hay unos muy valiosos y que seguramente también por algunas resoluciones indebidas de algunos titulares es que se puso el ojo en esta situación. ¿Sí? Claro que hay vínculos en todos los niveles, vínculos indebidos, pero yo estoy hablando más bien de nuestros alumnos, exalumnos, de gente que fue bien formada, de gente bien intencionada, como los que se van a inscribir. Va a haber gente bien intencionada, pero que no tenga la capacidad técnica ni la profesionalización. Sí, como siempre decimos, va a haber de todo. Y creo que ese es uno de los elementos que también ha generado más polémica, ¿no? Este asunto de la votación, de la elección popular, ¿no? Entonces, en estos 5 minutitos que nos quedan del programa, yo les propongo que hablemos un poco de este elemento, porque ha estado
en el centro del debate de prácticamente todas las mesas de análisis, ¿no? Sí, ¿cómo va a ser? ¿Quiénes se pueden registrar? ¿Qué va a pasar si de pronto hay corrupción y hay malos manejos dentro de las campañas de financiamiento para los distintos aspirantes que puedan participar? ¿Qué opinión les merece esa situación? Sí. Pues mira, en esta elección creo que ya se ha dicho por ahí y creo que el que más lo ha marcado ha sido Noroña, que es el presidente del Senado ahorita. Dice que tiene que haber un filtro. Es decir, sí se va a ver, ven, inscríbete, pero te vamos a hacer un examen para ver si realmente estás preparado para el trabajo que tienes que desarrollar. Y a mí me parece que en muchos casos se ha hecho así. Obviamente, como en todos, digo, yo podría decir muchos nombres, pasa en Querétaro, hacen examen y de repente llegó alguien que dice, ah, caray, ¿y cómo llegó? ¿Cómo llegó? Si no hizo examen, ¿no? Cuestionado. ¿Verdad? Entonces, me parece que así va a ser a nivel federal, que se tendrá que venir la votación, pero ya con la gente que ya pasó por un examen, que sí tiene los méritos, que tiene el perfil para poder llegar y ocupar un puesto pues en nuestro máximo tribunal, ¿no? Claro, sobre este tema, Omar, brevemente, se habla en términos generales de que va a haber una elección popular de los titulares de los juzgados de distrito, de los tribunales de circuito. Y bueno, evidentemente la gente tiene derecho a saber, pero también tiene la obligación de informarse. Claro. Porque todo queremos que nos digan y pues para eso son estos foros. Hemos participado ya nosotros en varios foros aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Están visitando varias universidades, gente muy valiosa, les mando nuestro respeto y nuestra fraternidad. Solidaridad sobre todo a estas personas. Sí, claro. Porque quienes están yendo son a los que sí les interesa la carrera judicial. Así es. Entonces las claves lamentables son: sí, por unanimidad creo que estamos en contra de la elección popular de los titulares de tribunales y juzgados de distrito. ¿Por qué? Porque no va a haber una capacidad técnica, una profesionalización y sobre todo va a ser muy cuestionado sus posibles vínculos cuando hagan este tipo de campañas, porque hay que recordar que van a tener acceso a espacios públicos como lo tendría en una campaña cualquier persona. Así es. Lo segundo que hay que rescatar es este tribunal de disciplina judicial donde, inciso A, cualquier decisión que sea adversa al gobierno, y creo que ahí va a haber miedo de quienes lo quieran hacer, sobre todo por el tema del juicio de amparo. Segundo, pues la vista que se le va a dar a la Fiscalía General de la República, que sobra decir que el actual titular de la Fiscalía antes fue procurador y fue designado por el titular del Ejecutivo. Y tercero, este miedo lo que va a generar es que sean inhabilitadas las personas. De tal manera que en lo personal, y así ha sido por unanimidad en los foros judiciales, no vemos con buenos ojos desde la parte académica que exista esta evolución negativa que en realidad se traduce en un retroceso histórico, porque no vamos a permitir que se elija, por lo menos en el criterio social, a personas que no tienen la capacidad, la disciplina, la formación y sobre todo la trayectoria, Margarita y Omar, para ocupar estas decisiones que van a afectar inmediatamente a los justiciables. El tema de pensiones, el tema de víctimas, que creo que es una deuda histórica que hemos hablado en muchos foros. Entonces yo creo que eso es un riesgo porque la preselección o el filtro del que hablaba Margarita, ¿en manos de quién está, Omar? De las mismas personas que hoy son mayoría en nuestro poder legislativo. Así es, así es. Y entonces yo pienso ya en el futuro decir, bueno, elegimos a alguien que no tenía la capacidad, pues solito va a tener que dar reversa, ¿no? Claro. Porque justamente cuando uno no tiene esa capacidad, pues te llega una queja, te llega esto en contra, esto y esto, hasta que, ¿sabes qué? Pues tenemos que decirle adiós, que le vaya bien. ¿Por qué? Pues porque no nos sirve. No funcionó. Pues como suele suceder, media hora nos queda corta para un tema tan complejo, tan relevante, tan significativo para el futuro de la justicia de este país, que ya de por sí tiene una brecha de desigualdad enorme y deudas históricas en todos los ámbitos, pero pues bueno, intentaremos seguir debatiendo, informando. Invitamos también a nuestro auditorio a que se informe. Hay ya muchísimos sitios en internet serios, el propio canal judicial creo que es una buena fuente de información. Y bueno, pues Margarita, José Antonio, muchas gracias. Gracias, Aquí Toño. seguimos presentes en el siguiente lunes y bueno, veremos qué pasa esta semana con el tema. Atento. Muchas gracias, hasta la próxima.
Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.